Aquí vamos a empezar a hacer una bolsa, pero ahora la vamos a hacer con la mini toquilla o con la toquilla que hemos estado trabajando, pero se parte por la mitad. Vamos a hacer una bolsa con esas integradas y con diseño. Primero vamos a empezar a colocar nuestras guías de asa. Encajamos, damos toda la vuelta. Aquí está. Encajamos, estiramos un poco y lo ponemos hasta el otro lado. Ahí está. Aquí cortamos y hacemos lo mismo del otro lado. Encajamos y damos toda la vuelta. Que vaya derechita. Estiramos un poco. Encajamos y rematamos hasta el otro extremo. Ahí está. Cortamos. Vamos a empezar a lo que es el embarillado de nuestro color. Vamos a necesitar unas 40 brazadas aproximadamente. Vamos a empezar, encajamos aquí y vamos a empezar a lo que es el embarillado. Ahí está. Recuerden que es una al lado de la otra, no tienen que estar encimadas nuestras líneas. Ahí está. Así lo vamos a ir haciendo hasta tener forrado o tener todo embarillado nuestro bastidor. Ahí vamos, no tienen que estar encimadas nuestras líneas. Bien juntitas tienen que estar, no tienen que estar encimadas. Ahí está. Ya de aquí, recuerden, cuando llegamos al clavo, de aquí vamos a cruzar para acá para seguir embarillando. ¿Sale? Así lo vamos a ir haciendo. Ok, aquí, si nos está sobrando un poco de madera, lo que tenemos que hacer es juntar bien todas nuestras líneas, que no nos quede ni un huequito, ¿sí? Que no se nos vea nada de madera. Bien, bien, bien juntitas. Bien, bien, bien. Aquí todavía me entra otra línea, entonces yo las junté todas para que me entre esta línea. Entonces esta ya entra aquí y aquí ya me cubre totalmente lo que es mi madera. Y aquí también ya me lo cubrió. De aquí ya atoró aquí mi línea. Si se nos llega a desgarrar, como se me desgarró aquí, la puedo pasar para acá o la puedo
pasar al siguiente clavo que no tiene cabeza. Y aquí ya la atoro y ya no me queda desgarrado como el de acá. Entonces aquí cortamos y ya lo que vamos a hacer va a ser la colocación de nuestras asas. Agarramos más línea, como lo hemos venido haciendo, encajamos nuestra línea aquí y la vamos a bajar sobre nuestra guía, que es esta. Con más material. Ahí está. Tenemos que ir viendo, aquí está, esta es nuestra guía, la vamos poniendo aquí. Y aquí viene. Ya de aquí vamos a hacer nuestros doblez y ya bajarla sobre la misma guía, que viene siendo esta. Así la vamos a ir haciendo. Llegamos al otro extremo y ya hacemos nuevamente lo que es la vuelta. Tenemos que dar 2 vueltas, sean 2 vueltas de cada lado. Vamos apenas la primera y vamos a hacer la segunda. Aquí viene. Después de esto vamos a lo que es, vamos a empezar a elaborar lo que es la base de nuestra bolsa. Seguimos con un solo color, en este caso es un color anaranjado, y para hacer nuestra figura le vamos a meter otro color. Aquí está ya son 2 vueltas de cada lado. Entonces aquí ya terminamos y la atoramos aquí. Entonces aquí ya corto. Y vamos a iniciar a hacer la base de nuestra bolsa. Vamos a cortar otro tanto de material para elaborarlo. Pues vamos a iniciar nuestro tapete. Nuestra línea se atora del lado derecho, del lado de afuera. Aquí está. Entonces yo la bajo, doy la vuelta a mi bastidor y aquí es donde vamos a hacer nuestros pasos para la base de nuestra bolsa. Vamos a recordar los pasos. El paso 1 es piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Hay que checar bien, agarrar de 2 porque luego se nos escapa uno o agarramos de más. Ahí está. Al final nos puede quedar 1 o nos pueden quedar 2. Agarro mi línea, doblo un poco y meto. Ahí está. Y saco toda mi línea. Ahí la tenemos. Bajamos un poco, jalo aquí y saco mi lanza. Voy a hacer mi paso número 2, que es levanto 2, piso 2. Y así me voy hasta terminar, de 2 en 2. Aquí la línea que salió de nuestro primer paso es la que va a dar toda la vuelta por atrás de nuestras asas. Llegamos a nuestro inicio y volvemos a meter toda nuestra línea. Vayamos jalando para que quede bien apretadito. Ok, ahí está. Vamos a hacer el paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Ahí está. Vamos bajando para que se vayan juntando bien todas nuestras líneas. Nuevamente doy toda la vuelta
Llego a mi inicio y vuelvo a meter mi línea. Ahí está. Vamos a hacer el cuarto y último paso. El 4 es piso 2, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Ahí está. Nuevamente damos toda la vuelta. Aquí hay que checar, yo ya tengo poca línea. Hay que checar si nos da toda la vuelta, nos seguimos. Tenemos que probar si nos da toda la vuelta. Aquí está. Aquí ya no nos llega hasta arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que regresar a esta parte. Nos regresamos a esta parte y vamos a amarrar más material. Aquí ya lo tengo. Entonces yo amarro. Todos los nudos tienen que ser en esta parte de aquí, aquí arriba. Todos los nudos. Amarramos con fuerza y cortamos el excedente. Entonces de aquí ya tengo más línea, entonces yo ya voy a continuar. Este es nuestro último paso y vamos a ir repitiendo los pasos hasta llenar nuestra base, que es esta parte de aquí nada más. Se repiten los pasos del 1 al 4. Sacamos toda nuestra línea, que ya es una línea más grande para poder avanzar más. Acomodamos bien nuestra línea y aquí tenemos nuestros primeros 4 pasos. Si ustedes se fijan, tiene que quedar como una escalerita. Si la escalerita ya va del lado contrario, es que ya hicimos un paso mal, o agarramos una de más o dejamos una de menos. Y así vamos a ir haciendo nuestros 4 pasos, repitiéndolos hasta llenar esta parte nada más. Aquí ya no nos entra nuestra lanza. Tampoco hay que forzarla para que entre, porque si no se nos pueden reventar las líneas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro conteo de este lado. Tenemos que fijarnos en qué paso nos quedamos para poder continuar. Aquí, por ejemplo, yo me quedé en el paso número 2 y voy a elaborar mi paso número 3. Pongo mi bastidor así y aquí voy a hacer mi conteo hasta que termine yo mi base. Voy en el paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2. Y vamos. Ahí está. ¿Qué hago? Agarro mi línea, le doy toda la vuelta. Aquí está. Aquí ya puedo levantar lo que es mi lanza y de este lado es donde yo la voy a empezar a meter. Aquí. Y saco toda mi línea. Ahí está. La acomodo. Ahora voy a pasar de aquí hacia acá. Voy a agarrar así y voy a ir pasando.
Y así es como vamos a ir terminando nuestra base de la bolsa. Ahí está, ¿sale? Y aquí ya entra nuestro paso bien, nada más vamos a ir recorriendo para que queden como las de aquí abajo. Aquí ya terminamos nuestro tapete. Ahora lo que vamos a hacer es atorar la línea hasta aquí abajo, hasta aquí arriba. Vamos a atorarla, para esto ya nos indica que ya terminamos nuestro tapete. Ahí está. Ahora vamos a ocupar otro color, en este caso yo voy a ocupar un color amarillo mango para hacer el contraste de mi diseño. Para sacar nuestro diseño necesitamos papel bond cuadriculado, ya sea cuadro chico o cuadro grande, y un lápiz, es lo que vamos a necesitar para poder sacar nuestro diseño. Aquí tengo mi papel bond. Sí. Aquí se pueden, en las bolsas se pueden hacer cualquier tipo de diseño, nada más hay que adaptarlo a nuestro tamaño. Este es un tamaño mediano que vamos a hacer nuestro diseño. Cada línea que tenemos aquí es un cuadrito de nuestro papel. Aquí para poder adaptar nuestro diseño tenemos que contar nuestras líneas de frente. En este caso yo tengo 52 líneas. Me voy a mi papel y yo voy marcando con una pluma mis 52 líneas, desde el 1 hasta el 52, ¿sale? Para poder hacer el diseño. En este caso, este va a ser nuestro diseño. Estos diseños son más o menos, le da un parecido a lo que es el punto de cruz para poder sacar nuestro diseño. Yo aquí tengo una parte de mi lateral, aquí saqué mi diseño desde mi lateral, sí, todo mi lateral y la parte de enfrente. Aquí ya vamos a empezar a combinar lo que hemos aprendido, que es el 1-1, y ya con nuestro diseño que nos marcan de 2 líneas, una es de 3 y una es de 2. Tenemos que analizar bien nuestro diseño para poder elaborarlo. Ustedes lo pueden sacar de cualquier diseño o del internet, pueden sacar, o del punto de cruz, pueden sacar sus diseños. En este caso yo lo que hice fue primero centrar mi diseño, lo que es la primera parte, que es la parte de enfrente, y posteriormente ya me fui hacia los lados para hacer mi diseño un poco más grande, pero de hecho este pedazo, esta parte es mi parte de enfrente. Y vamos a comenzar, si dependiendo de nuestro número de líneas, podemos sacar nuestra mitad para poder centrar nuestro diseño. Ya que lo tengamos centrado, entonces ya vamos a empezar a elaborar lo que es nuestro diseño. Aquí vamos a combinar el 1-1 con nuestro diseño. Entonces vamos a comenzar con piso 1, levanto 1 y así me voy a ir hasta tener, aquí en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta va a ser nuestra pauta, aquí, el 11. Esta es nuestra primer línea, cada 11 vamos a estar marcando, aquí está. Y todo esto es de 1-1. Ya cuando vayamos a elaborar, esta va a ser toda nuestra primera vuelta, el 1-1-1. Ya en la segunda vuelta, ya vamos a empezar a marcar nuestro diseño. En este caso, yo aquí comienzo igual de 1-1, si abajo comencé pisando, ahora voy a comenzar levantando. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y marco 3. Cada 9 cuadritos voy a ir marcando 3. En este caso aquí como comenzamos nada más fueron 9. Pero de aquí a mi siguiente 3 es un poquito más. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y marco mis 3.
Nada más la única diferencia es en nuestro inicio que se marcan menos, que son 9, y aquí ya son 11. De aquí a mi otro 3 voy a marcar nuevamente 11 cuadritos de 1, 1. Aquí ya sería levanto, aquí piso. Y así va a ser toda nuestra primera vuelta. Cada 11 marcamos 11 de 1, 1 y continuamos con un 3. Así nos vamos a ir toda nuestra primera vuelta. De aquí se nos va a facilitar más porque este nos va a dar la pausa o la pauta de ir sacando nuestro diseño. Si ustedes se fijan, a partir de nuestro 3 ya vamos a ir marcando 2, 2, 2, 2, 2 a formar como una tipo pirámide. ¿Sí? Vamos a subir, sería contando de nuestro 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que ya de aquí ya nos podemos ir avanzando o irnos hacia la parte de enfrente, perdón, de la parte de nuestro lateral. Son 15 líneas las que se suben. Y todo esto es el 1, 1. Todo esto es 1, 1. Y ya esto de aquí son de 2, 2, 2, 2. Aquí es piso 2, levanto 1, piso 2 y todo lo demás es 1, 1, 1. La siguiente vuelta marco mi 1, 1, 1 nuevamente, piso 2 y aquí levanto 3 y voy marcando nuevamente piso 2 y todo lo demás es 1, 1. Y así me voy a ir toda mi vuelta. Ya mi siguiente vuelta igual vengo de 1, 1, 1, piso 2, levanto 2, piso 1, levanto 2, piso 2 y todo lo demás es de 1, 1. Así es la forma de cómo se van a ir sacando nuestros diseños. Ahora, aquí se tienen que apegar mucho a su diseño para poder trabajar en lo que es su bastidor. Les repito, cada cuadrito es una línea de su bastidor. Ahorita lo vamos a empezar a hacer para que vayan viendo cómo queda. Para esto necesitamos otro color. Yo tengo mi amarillo ya aquí cortado. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro diseño. Apéguense a su diseño, chicas, apéguense a su diseño. Entonces lo dejamos a un lado, nuestro diseño, y vamos a trabajar. Yo voy a comenzar por mi lateral. Aquí ya tenemos nuestro diseño, es el diseño que vamos a elaborar en nuestra bolsa. Aquí podemos observar que hay una franja, que este es nuestro diseño. Vamos a manejar líneas de 1, 1 y luego vamos a empezar a manejar lo que es nuestro diseño con unas líneas de 3 y unas de 2 y todo lo demás va a ser de 1, 1, 1. Esto lo vamos a plasmar en lo que es nuestro bastidor. Cada cuadrito representa una línea de nuestro bastidor. Así como lo tenemos en nuestro diseño, así lo vamos a elaborar en nuestro bastidor. Vamos a empezar. Tenemos que tener nuestro diseño a un lado para saber cómo vamos a empezar a elaborar. Vamos a trabajar con 2 líneas y vamos a empezar de costado. Vamos a empezar con 1, 1, no importa cómo iniciemos, si pisando o levantando. ¿Sí? Ahí vamos. 1, 1. Acuérdense, no tenemos que tener líneas encimadas para que no se nos dificulte. Aquí está. Metemos nuestra línea de izquierda a derecha. ¿Esto por qué es? Porque si nosotros metemos la línea de izquierda a derecha, aquí tenemos luego nuestra punta, y si metemos de derecha a izquierda tenemos que sacar toda nuestra línea hasta encontrar el otro extremo. Aquí está. Ahora, para poder meter la línea que viene de enfrente,
tenemos que checar cómo terminamos. Así como termina, empezamos. Aquí terminó levantando y vamos a comenzar levantando. Esta primera línea que vamos a meter de enfrente, en nuestro diseño nos indica que es de 1, 1, 1, 1. Entonces vamos a meter nuestra línea de 1, 1. Igual la metemos de izquierda a derecha. Esta línea va abajo, pasamos nuestra línea aquí arriba. La que acabamos de meter va a ir a la parte de abajo. Vamos a tejer la línea que viene de costado. Esta línea ya aquí me indica en mi diseño que ya voy a empezar a manejar el 1, 1 y voy a hacer un paso de 3. Entonces yo puedo contar mis líneas, aquí como me indica es del 1 al 6, lo voy a manejar de 1, 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y piso 3. Posteriormente voy a manejar 1, 1, que son 15 de 1, 1 para volver a hacer mi piso 3. Entonces yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 15. Aquí tengo ya mis 15 líneas de 1, 1 y vuelvo a pisar 3. Y vuelvo a repetir el mismo paso, 15 de 1, 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y piso 3. Y ya finalizo con 1, 1. Y meto mi línea. Acuérdense, esta línea viene de costado, ¿sí? Es la que vamos a trabajar. Tenemos que acomodarla, que no nos quede chueca ni torcida. Ahí está. Ahora vamos a tejer nuestro costado. En nuestro costado las dos líneas las vamos a manejar de 1, 1. Si aquí en la primera línea de abajo estoy pisando, ahora me toca levantar. Mi línea. Dejo mi otra línea. Si aquí es todo lo contrario a lo de abajo, si aquí estoy levantando, ahora me toca pisar. Metemos nuestra línea. Y llegamos a nuestro frente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el frente que acabamos de elaborar.
igual. Si aquí estoy pisando, ahora me toca levantar y me voy de 1-1 hasta el otro extremo. Esta es con la línea que viene de abajo, que es nuestra primera línea. Igual, ya nuestra segunda línea es la que ya va a empezar a hacer en nuestro diseño y hacemos lo mismo. Tejemos de 1-1, del 1 al 6. Y posteriormente es mi piso 3. Y voy a contar, después de mis 3, de 1-1, 15 líneas. Aquí están mis 15 líneas y vuelvo a pisar 3 y hago mi mismo procedimiento, otra vez mis 15 líneas de 1-1. Aquí tengo mis 15 nuevamente, piso mis 3 y termino de 1-1. El objetivo de hacer un diseño en papel es para que nos vayamos guiando, ¿sí? Y como les repito, cada cuadrito de nuestro papel es una línea de nuestro bastidor. Hay que apegarnos a nuestro diseño en papel. Es bien importante que lo hagamos para no tener errores ya al tejer nuestra bolsa. Ahí está. Nuestro costado igual lo vamos a manejar de 1-1. Este es mi inicio, este siempre va a ir abajo. Tenemos que enderezarlo, que no nos quede torcido ni nada, hay que checar eso porque luego no nos damos cuenta y así vamos tejiendo y tenemos que desbaratar o arreglarlo. Un tip que les voy a dar. Aquí nada más tenemos que elevar un poco el brazo para estirar nuestra toquilla, doblamos y metemos. No es necesidad que encontremos la otra punta porque nos tardamos un poco más. Haciendo este paso de estirar un poco el brazo y la toquilla es más fácil y más rápido para pasar nuestra línea. Ahí está. Y llegamos al frente a donde estamos iniciando nuestro diseño. Aquí, para que ustedes vayan viendo en qué línea van, podemos en nuestro papel, en un costado, podemos enumerar las líneas, que esta sería nuestra línea 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Ahorita nosotros vamos a hacer la línea 3, que es esta. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestro papel y nos fijamos. Vamos a manejar 1, 2, 3, 4, 5 líneas de 1, 1. Entonces yo manejo 5 líneas
y aquí me indica que ahora tengo que pisar 2, levanto 1 y piso 2, 2, levanto 1 y piso 2, y ya ahora me voy de 1, 1, 1 hasta encontrar a donde yo pisé 3 para hacer el mismo procedimiento. Aquí también es bien importante cuando estamos manejando asas integradas agarrar todo lo que es nuestra asa. Si no la agarramos, luego no baja, las líneas con las que estamos tejiendo no bajan, se quedan atoradas. Aquí está, aquí ya llegamos a mi otro 3. ¿Qué hago? Como me indica mi diseño, piso 2, levanto 1, piso 2 y me vuelvo a ir de 1 a 1 hasta encontrar mi 3. Aquí está mi 3 y yo hago piso 2, levanto 1, piso 2 y termino de 1 a 1. Vamos a bajar lo más que se pueda. Enderezamos nuestra toquilla. Ahí está. Ahí está nuestra línea número 3. Vamos a tejer nuestra línea número 4. ¿Qué nos indica nuestra línea número 4? Que vamos a tejer de 1 a 1, 4 líneas hasta encontrar mi 2 que tejí en la 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y luego me indica que pise 2, levante 3, piso 2. Okay, entonces piso 2, levanto 3, piso 2 y posteriormente me voy de 1, 1, 1 hasta encontrar mi otro 2. 1, 1. Aquí está mi 2, entonces yo piso 2, levanto 3, piso 2 y me voy nuevamente de 1, 1 hasta encontrar mi 2. Aquí está, 2, levanto 3, piso 2 y termino de 1, 1. Igual, bajamos lo más que se pueda. Y así vamos a ir tejiendo nuestro diseño, ¿sí? Así como nos indica nuestro papel, ¿sí? Y ya ustedes van a ir observando cómo se va a ir formando nuestro diseño. Apéguense mucho a su diseño en papel para que posteriormente lo puedan tejer en su bastidor. Y lo mismo que vamos haciendo en un frente, lo vamos haciendo en el otro frente. Por eso nada más hacemos un tramo de nuestro diseño. En los costados siempre vamos, bueno, en este diseño vamos a trabajar siempre de 1 a 1. Ya cuando vayan unas líneas tejidas, unas 3 o 4 líneas,
podemos quitar lo que son nuestros clavos que tenemos en la parte de abajo. Nada más estos son los que se quitan, los demás se quedan. Siempre tenemos que fijar cómo terminamos, precisamente para que no nos queden torcidas las líneas. Aquí llegamos a nuestro frente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el frente anterior. ¿Sí? Vamos a tejer la línea 3. Aquí está nuestra línea 3 de nuestro papel. Vamos a pasarlo a nuestro bastidor. Aquí tengo mi 3, entonces sería piso 2, levanto 1, piso 2 y posteriormente me voy de 1 a 1 hasta encontrar mi otro 3. Igual, piso 2, levanto 1, piso 2 y me voy de 1 a 1 hasta encontrar mi otro 3. Piso 2, levanto 1, piso 2 y termino de 1 a 1. Bajando lo más que se pueda, metemos nuestra línea. Nuestra línea 4 nos indica que 4 de 1 a 1. Encontrar nuestro 2, aquí está nuestro 2, entonces ¿qué hago? Piso 2, levanto 3, piso 2. Es lo que me está indicando mi diseño. Y me voy de 1 a 1 hasta encontrar mi otro 2. Aquí está, 2. Piso 2, levanto 3, piso 2 y me voy nuevamente de 1 a 1. Aquí está mi otro 2, entonces sería piso 2, levanto 3, piso 2 y termino de 1 a 1. Aquí ya llegamos a nuestra línea 14. Vamos a tejer lo que es nuestra última línea, que vendría siendo ya la línea número 15. Vamos a continuar la línea número 15. Esta línea vendría siendo, ¿sí?, como la de nosotros de 1 a 1, la de hasta abajo. Aquí si se quiere seguir el diseño más arriba, después del 15 haríamos el 16, que aquí el 16 sería siendo nuestra línea número 2.
ya sería cuestión de que se adapte el diseño y se haga más arriba. Aquí nosotros nada más vamos a tejer hasta la línea número 15 y posteriormente vamos a empezar a subir ya de 1 a 1 como lo hemos venido haciendo, hasta tener el tamaño que uno desee. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la línea número 15, que es la última línea de nuestro diseño. ¿Sí? Bueno, continuamos de 1 a 1. Ahí está. Esta es la última línea de nuestro diseño. Aquí nosotros vamos a continuar ya de 1 a 1. Si desean continuar el diseño, es cuestión de que sigan su diseño en su papel, elaborando la parte de arriba. Acuérdense que estamos tejiendo la última línea, que es la número 15, que para nosotros aquí en nuestro diseño sería la número 1, ¿sí? Y la 16 sería ya esta línea. Pero aquí vamos a seguirla ya de 1 a 1 hasta tener el tamaño que uno desee. Aquí se nos ha terminado la línea, aquí todavía nos alcanza a meter una, pero ya para ponerla de costado ya no. Aquí cuando estamos trabajando el mismo color, ¿sí? Aquí vamos a ponerla, vamos a esconder la unión, ¿sí? La unión, ¿sí? Aquí por ejemplo, esta tendría que yo esconderla en esta. Yo aquí checo mi línea, le hago un corte y me queda así. Entonces aquí ya tengo que hacer la unión. Yo pongo mis dos líneas juntas, agarro mi encendedor y con mucho cuidado vamos a quemar. Las ponemos una sobre la otra. Con mucho cuidado le vamos dando pequeños golpecitos para que se vaya quedando pegada. Ya todo este exceso se lo vamos a cortar, se lo vamos a quitar. Listo. Ya podemos continuar tejiendo nuestra bolsa hasta el tamaño deseado. Aquí está. Y mi unión quedó abajo de mi línea. ¿Sí? Tiene que quedar escondida. En dado caso que se les llegue a notar, ¿sí?, que no haya quedado exactamente en la parte de abajo, no se preocupen. Ya hasta el final, ¿sí?, les estoy dando unos tips para que se tapen estas líneas. Aquí también se me terminó mi otra línea. Esta línea tiene que quedar abajo de la línea siguiente, que es esta. Igual hago mi corte y pego mi otra línea. Con mucho cuidado. E igual pongo una encima de otra. Pequeños golpes, con mucho cuidado. Ahí está. Y quitamos el exceso. Igual, seguimos tejiendo. ¿Ven?